Este Shabbat tiene el nombre de Shabbat Agadol. Y así está escrito en el Shulchan Aruch, en el Siman Taf Lamed, Shabbat Shelifnei Pesach, Korin oto Shabbat Agadol, Mipnei Hanesh Shena'asa bo. El Shabbat antes de Pesach lleva el nombre de Shabbat Agadol por el milagro tan grande que sucedió en el año de Yetziat Mitzrayim. Hay una halajá en el Shulchan Aruch, en el Siman Tav Chavtet, que dice Shoalim be'alachot Pesach kodem la Pesach 30 yom. Se estudian las halajot de Pesach 30 días antes del Hag. Esta halajá es una halajá que tiene su base en la Gemara en Masejet Pesachim, en el Perek Rishon. Y sobre eso escriben el Sefer del Mishnah Berurah, 30 yom, 30 días antes, Umathilim yom Purim atzmo. Se empiezan a estudiar las halajot de Pesach a partir del día de Purim, que son 30 días antes del Hag. Ve'achshav, y actualmente Noagim lidrosh beShabbat Agadol. Acostumbran a hacer una derashá en todos los Batei Knesiyot, en el Shabbat Agadol, y también beShabbat Shuva, en el Shabbat antes de Yom Kippurim. Ve'aikar, y la parte principal es Lehorot La'am Darkei Hashem, de enseñarle al público las halajot de la Torah, el Ameda Maseh Asher Yasun, lo que cada persona tiene que hacer. De Hainu, Dine Agalá, las halajot de Agalat Kelim, Ubiur Hametz, cómo exterminar el Hametz, Veafiyat HaMatzah, cómo hornear las matzot, Veshear halajot Pesach, todas las halajot de Pesach. Vejen igualmente de Shabbat Shuva, el Shabbat antes de Yom Kippurim, Lidrosh Lifneem, de hacer una derashá de halajot Yom Kippurim, Behag Sukkot, Levad Ma Shedoresh Minyan HaTeshuvah. Aparte del tema que se habla de la importancia de la mitzvah de la Teshuvah. Quiere decir que hay una halajá de empezar a estudiar las halajot del Hag 30 días antes del Hag. Pero tal vez todos no la cumplimos como tiene que ser. Y por lo tanto los hajamim, para reponer esta halajá que no todos la hacemos, hicieron una takaná de un minhag de hacer una derashá en el Shabbat antes de Pesach, que es Shabbat Agadol, y en el Shabbat antes de Yom Kippurim, que es Shabbat Shuva, para estudiar en ese Shabbat por medio de una derashá las halajot principales que corresponden al Hag. Keilu, para cumplir esa halajá de los 30 días, se hace la derashá. Y realmente ese era el minhag original. Cuentan que en Bagdad, el Ben Ish Hai, él daba una derashá de 6 horas en Shabbat Agadol para enseñar a la gente, al público, todas las halajot correspondientes a Pesach. Pero vemos que actualmente esta costumbre ya se ha cambiado un poco y se le da a la derashá otra línea. Y aquí claramente el Mishnah Berurah, cuando habla de este minhag, dice: Likar es lehorot lam, enseñar a la gente de Arkei Hashem, las halajot, a Maseh Asher Yasun, lo que tiene que hacer cada persona, las halajot de Biur Hametz, de cómo hornear las matzot, las halajot de Agalat Kelim, todo lo que corresponde a Hag Pesach. No todos estudiamos 30 días antes las halajot, por lo tanto, por medio de este minhag, Yotzim Yedei Jová, cumplimos con la obligación de los 30 días. En el Shulchan Aruch HaRav dice que actualmente hubo un cambio en la forma de dar esta derashá. Y dice así: Ubedorot alalu, en estas generaciones, Shenahacham shonel et talmidav halachot, que el hajam no le enseña las halajot a sus alumnos, lefishakol katuv sefer. Ahora ya todo está escrito en los libros. Hace 500, 600 años, cuando no existía la imprenta, los hajamim tenían que enseñar a sus talmidim todas las halajot. No era posible que cada uno tuviera su libro para poder estudiar las halajot de Pesach, halajot de Sukkah. Por lo tanto, el hajam les enseñaba be'al pe las halajot a sus alumnos. Pero actualmente, she'akol katuv sefer, mitzvah al kol echad, es mitzvah que cada uno que estudia las halajot de la fiesta, antes de la fiesta, hasta que sea experto en ellas y conozca cómo hacer cada cosa. Y por lo tanto, achshav eno agim, no se acostumbra a hacer una derashá exacto de halajot, sino que se hace, se dorshim beagadá. Hablan halajot de musar,
Minyano Shel Yom, del tema del día. Y así es el lashon de Shulchan Aruch HaRav. ועכשיו אין נוהגים לדרוש הלכות בחג עצמו, לפי שהכל כתוב בספר. אלא דורשים בהגדה, se enseñan las alajot que representan la ética de los Yehudim, que es el musar, Minyano Shel Yom, del tema de la fiesta. Quiere decir que se le dio un cambio a la derashá. ¿Y cuál es el motivo? Dice el pasuk en Sefer Mishle, Shlomo HaMelech, Ladat Chochma u Musar. La Torah tiene dos partes. Tiene la Chochma, la sabiduría, que son los datos, que son las alajot, Abaye Rabá. Y existe la parte primit, la parte espiritual, que es el musar, la ética, la ashkafá de Am Israel. Las dos cosas vienen juntos. El Talmud está lleno de ambas cosas. Está lleno de alajot, las bayot de Abaye Rabá, y también la parte de la sagadot, que es la parte del musar. Las dos cosas vienen juntas. Estudiar alajot sin saber el musar, el tema, la filosofía, el primiyut de la parte de la alajá, es una parte seca. La persona no aprende. Y dar puro musar sin saber la alajá tampoco tiene mucho valor. Y como actualmente todo está escrito en los libros, la parte de la alajá te puedes acercar tú al librero, tomas un sefer de Shulchan Aruch, estudias con Mishnah Berurah, le pides a una jabruta que te enseñe las alajot, preguntas al Rab qué es lo que hay que hacer, pero la parte de musar es la parte más difícil, que se necesite que alguien transmita esos valores tan importantes, especialmente en Hag HaPesach. En Hag HaPesach hay una alajá que está escrito en el Talmud, que dice, Hayav Adam lirot et atzmo kilu yatza min Mitzrayim. La persona tiene que llegar a sentir como si él mismo salió de Egipto. Dice en la Sijot del Sefer Chochma u Musar, esa es la alajá más difícil de todo Pesach. Porque todas las demás alajot son alajot maasiyot, de actuar. Te tomas un kazay, te tomas una copa que tiene revit, haces el seba. Pero sentir que la persona pueda leargish, que hu yatzá min Mitzrayim, es una abodá kasha. Si la persona no empieza 30 días antes del Hag a entender la filosofía del Hag, a entender las machshavot, los pirushim, que neged arba banim dibrat Torah, todo lo que significa Yetziat Mitzrayim para Israel, es difícil que la persona sienta kilu yatzá min Mitzrayim. Por lo tanto, escribe aquí en el Shulchan Aruch HaRav, ve'achshav, y actualmente ya no es la costumbre de hacer derashá de alajot, porque akol katuv sefer, y tú puedes estudiarlo, pero la parte del musar, la parte de lo que se llama la agadá, que es la ashkafá, la filosofía, la ética de Am Israel, ese es difícil obtenerla si una persona no lo escucha de otro, porque una persona normalmente tiende a no recibir crítica. La persona es difícil que él sea autocrítico, por lo tanto es importante que otro lo diga. Y dice, el adorshim be'agadá minyano shel yom. Y así escribe en el Sidur del Yavetz. En el Sidur del Yavetz dice, Hayab hacham adoresh leochiach ulazir gam al biur seor hamaasim hamekulkalim umachmetzet adeot hameshubashot benefihat hamidot hasruchot. La persona que da la derashá tiene que hablar no solamente del seor de la levadura y el pan que tenemos que exterminar físicamente, porque hay otro seor, hay otra levadura, que es las midot raot, los defectos que el Ben-Adam tiene, los masim raim, la mala ashkafá, cuando una persona no tiene la ideología correcta como la Torah la marca. Por lo tanto, la persona que hace la derashá tiene que advertirle a Am Israel sobre el biur seor hamaasim hamekulkalim, de exterminar los actos malos que la persona tiene, mahmetzet adeot hameshubashot, las ideologías no correctas, y nefihat hamidot hasruchot, y las midot, los defectos que la persona tiene. Habla de maasim de otu midot. Por lo tanto, la derashá normalmente en la época que ya los libros se encuentran en todas las casas, es preferible darla no de alajot masiyot que la persona las puede aprender, sino del inyan de la ashkafá. ¿Qué significa para Am Israel Yetziat Mitzrayim? ¿Qué significa que neged arba banim dibrat Torah? ¿Cuál es la parte del jinuj
de la educación que nos corresponde a los mayores, de darle a la generación siguiente para que la pasen Benehem Libnehem Ubnehem Libnehem. Hablar de los Maasim Mekulkalim, los actos incorrectos, de las Deot a Meshupashot, de las ideas que no van acorde a la Torah, y de las Midot Aserojot, de aquellos defectos, lo que le llaman los Hajamim de las Midot Raot, el enojo, la presunción, el Ishmahloket, que una persona tiene que alejarse de esas Midot. Eso también es el Hametz. El Hametz tenemos que exterminarlo, y por eso Hametz en Pesach es Bekol Sheu. Afilo 1 gramo no se puede dejar de Hametz en la casa, porque la persona también tiene que limpiar la Neshama de él. Por lo tanto, las derashot normalmente se dan sobre esos temas que son de las Agadot, que están escritas en Divrei Hazal, en el Talmud. Pero ¿por qué se escogió el día de Shabbat de dar esta derashá? La explicación simple: es un día que es más fácil reunir a la gente, es un día que no se trabaja, y por lo tanto en Shabbat Agadol se hace la derashá. Pero tal vez en la época actual sería mucho más fácil hacer el domingo, que la gente puede viajar, todos nos podemos reunir y hacer unas derashot masivas. Pero aún así existe el minhag que tiene que ser Shabbat Agadol. La derashá tiene que ser Bedavka en Shabbat. ¿Cuál es el tam? El Maharal Miprag, en el prólogo de su Pirush al Agadá, dice de que en el año de Yetziat Mitzrayim, a Israel salieron el 15 de Nisan, que fue un jueves, y el Shabbat anterior, que era Beazor la Jodesh, el 10 de Nisan, fue cuando a Misrael compraron ese borreguito para hacer el Korban Pesach el día 14. Y hubo Mesirut Nefesh. El pueblo de Israel, mamá, se esforzó por hacer esta mitzvah tan importante, porque representaba la idolatría de los Mitzrim. Y a Misrael se jugaba su vida. Pasó un milagro tan grande que los Mitzrim no nos hicieron nada. Pero tuvo que empezar el Yetziat Mitzrayim en el Shabbat anterior. Y dice el Maharal Miprag, ¿por qué? Porque todas las cosas que una persona lleva a cabo en cualquier día de la semana, se despiertan en el Shabbat anterior. No puede haber ningún éxito espiritual en la semana si no lo empezaste en Shabbat. Shabbat es el shoresh de todas las atzlahot que existen. Y por lo tanto, Yom Shabbat Yiftach Hashar, Utjonen Boa Yeshua, el día de Shabbat saben los portones para preparar la Yeshua Tida, la salvación futura. En el año de Yetziat Mitzrayim hubo un Yom que se llama Yom Agadol, el día grande, que fue el día de la Yetzia, el día de la salida de Mitzrayim. Para que hubiera un Yom Agadol era necesario que hubiera un Shabbat Agadol antes. ¿Y cómo se hizo el Shabbat Agadol antes? Con el Mesirut Nefesh de nuestros padres, que fueron y compraron el borrego, lo ataron junto a la pata de la cama, hicieron el Mesirut Nefesh, se jugaron la vida. Eso hizo el preparativo para el día 15, que fue el jueves, a Misrael salida de Mitzrayim. Si dice el Maharal, si no hubiera habido un Shabbat Agadol, no hubiera habido un Yom Agadol. Pero nosotros estamos esperando el Yom Agadol que va a haber Leatid Lavo. Algunos dijeron hoy en la Haftarah de Areval Hashem, al final de Sefer Malachi, que habla del Yom Agadol, el día de la Geulá, que va a ser la redención final. También ese día Yom Agadol necesita un Shabbat Agadol antes. Y si no hay un Itorerut, un despertar en el Shabbat anterior, no puede haber un Yom Agadol. ¿Por qué? Por causa de que con la de Barima Yotzim la Poal, todas las cosas que salen a la práctica en un día de la semana, es necesario que el Shabbat anterior yitoreru. Si no hay Shabbat Agadol antes, no puede haber tampoco que el Yom Agadol. Por lo tanto, dice el Maharal Miprag, actualmente acostumbran a hacer una derashá en el Shabbat anterior, para hacer un Shabbat Agadol, que haya itorerut. Si hay itorerut en el Shabbat anterior, va a haber un Yom Agadol. Porque Yetziat Mitzrayim no es solamente una vez en la historia de Am Israel. Cada año y año existe el Yetziat Mitzrayim. El Ramjal, en su libro Derech Hashem, él escribe de la importancia del Seder que hacemos todos los Yehudim durante todos los años. Y dice, ¿con qué se compara? Cuando hay un tronco de 50 metros de diámetro y lo van a cortar,
y toman un serrucho y empiezan a cortarlo, a cortarlo, a cortarlo, y al final uno termina y se parte en dos pedazos. ¿Qué acaso el último que cortó, el último centímetro, fue el que hizo la partición de este tronco? No, todos lo hicieron. La Geulá Atidá va a ser por medio de los sedarim que hacen todos los Yudim en todos los Dorot, en todos los lugares del mundo. Y así se la son. Que Mishe Kotzev Etzehad, Shemakebo acá, Haraka, va golpeando y otro golpe, Achekotzevo Tole Gambre, y así hacemos nosotros Bejol Shana Beshana. Quiere decir que nosotros con el ceder que hacemos cada año en Pesach, estamos preparando la Geulá, pero para que exista esa partecita de la Geulá que nosotros vamos a realizar el próximo lunes en la noche, se requiere un Shabbat Agadol antes. Si no hay Shabbat Agadol antes, no hay Yom Agadol. Este Pesach también va a ser el Yom Agadol como hace 3,300 años que salimos de Mitzrayim. Si no hay el Shabbat Agadol que Mitorer, no hay el Yom Agadol. ¿Por qué? Porque Yetziat Mitzrayim es todos los años. Dice el Ora Hayim HaKadosh en Perashat Balak sobre el Pasuk, El Motziam mi Mitzrayim que toafot remlo. HaKadosh Baruj Hu sacó a Misel mi Mitzrayim, pero dice El Motziam. Pregunta el Ora Hayim HaKadosh, gramaticalmente el pasuk está mal escrito. Yetziat Mitzrayim fue en el pasado, tendría que haber escrito El Hotziam mi Mitzrayim. Él sacó a Am Israel de Mitzrayim hace 3,000 años, no este año, porque dice El Motziam, el pasuk tendría que haber escrito El Hotziam. Y dice el Ora Hayim HaKadosh, Nir El Faresh, según la Gemara que dice en Masejet Pesachim, Bejoldor Bador, cada generación, Hayab Adam lilot et atzmo kilu yatza en Mitzrayim, como si él salió de Egipto. Al Ken Amru Yodeh Pnimiyot Torah, dijeron los que estudian las partes ocultas de la Torah, que cada año en la noche de Pesach se separan las partes impuras y se agregan en Am Israel la parte de la Kedushá. Las kelipot, que es la parte de la tum'a, se anula. Benosafim bambne Israel la Kedushá. Biabejinat smash el Yetziat Mitzrayim. Y cada yehudí tiene Yetziat Mitzrayim la noche del Seder. Vombró, por eso dice el pasuk, El Motziam en presente. Kilo Yetziat Rishonah levad. No solamente Hashem nos sacó una vez. El Abejol Shana Beshana Motziam Kenizkar. Cada año y año HaKadosh Baruj Hu nos saca a nosotros de Mitzrayim. Quiere decir que así como se necesitó en Yetziat Mitzrayim hace más de 3,000 años un Shabbat Agadol para que haya un Yom Agadol, y se va a necesitar en la Geulá Atidá, cuando llegue el Yom Agadol, un Shabbat Agadol antes, en la Geulá que vamos a tener esta semana, el próximo lunes, en la noche del Ser de Pesach, tenemos que hacer un Shabbat Agadol, porque Kola de Barim, todas las cosas, Ayotzim la poal beshesh y meashabua nit orerim le mala bekoach en el Shabbat anterior. Por lo tanto, es la costumbre que se hace esta derashá en Shabbat, o en este caso en Motzai Shabbat, para leorer al Kahal de que nosotros sepamos qué es lo que va a suceder la próxima semana, que es necesario hacer el Shabbat Agadol para obtener el Yom Agadol. Dicen la Sijot de Rav Simcha Zisi, y lo repite muchas veces, y lo escribe en el Sefer Michtav Meliau. Es muy importante que una persona cuando analiza cualquier tema piense qué es lo que él sabía antes y después qué nithadesh de nuevo. La mitzvah del Sipur de Yetziat Mitzrayim tiene que ser en forma de pregunta y respuesta. Shelah Utshuva. Dice en la Mishnah, el hijo le pregunta al padre, y si no tiene hijo, que su esposa le pregunta. Y si no tiene esposa, Talmidei Jajamim Shoalim Zetze, uno le pregunta al otro. Y si está solo, Ushoel et atzmo. Él se pregunta él mismo. ¿Qué alajá tan rara? Una persona tiene que preguntarse, ¿por qué tiene que ser Derech Shelah Utshuva? Dice Rav Simcha Zisi, el motivo es muy simple. Cuando tú analizas una cosa, a veces no te das cuenta de lo nuevo que aprendiste. Por lo tanto, es muy importante que cuando acabes pienses qué pensaba antes y qué nithadesh de nuevo. ¿Cuál era mi idea antes
de escuchar y después de escuchar. Cuando se hace en forma de Shelah u Tshuva, la persona analice. Yo antes pensaba que Yetziat Mitzrayim fue para Israel, para que fueran libres. Libertad hay en todos los pueblos. En todos los lugares del mundo la persona busca la libertad. 16 de septiembre, 9 de julio, 4 de julio. Todo el mundo busca la libertad. ¿Para qué queremos libertad? Pues simplemente a nadie le gusta ser esclavo. En la época actual la esclavitud ya se abolió en todos los lugares o en casi todos los lugares del mundo. A Israel buscamos el Herut como lo buscaron todos. Tal vez en la Abamim en un principio la persona piensa que sí. Nosotros éramos Abadim de Mitzrayim. Pregúntale a cualquier niño, ¿qué es Pesach? Teníamos Abodat Parej, trabajábamos trabajos forzados y ahora Hashem somos libres. Nadie me dice lo que tengo que hacer. Esa es la libertad. Tal vez nosotros pensamos que eso es lo que nos da a nosotros Yetziat Mitzrayim. Y vamos a tratar de explicar en esta pequeña sijá qué es lo que Yetziat Mitzrayim le dio a Am Israel, para analizar un poco de las tobot que Akadosh Baruj Hu le dio a Am Israel. Como dice en el Sefer Jobat Levavot, en Shara Bejiná, la persona tiene que analizar los favores que Akadosh Baruj Hu le hace a la persona. Primero, los que le hace al mundo en general. Podemos caminar, podemos ver, podemos escuchar, son tobot generales que la persona tiene que aprender a agradecer a Boreolam. Pero hay otra parte, las tobot particulares que Akadosh Baruj Hu le dio a Am Israel, Asher Baharbanu Mikol Amim, también la persona tiene que analizar. En la Aseret Adibrot, en Perashat Yitro, cuando habla de la primera de los Aseret Adibrot, el primero de los 10 mandamientos, dice, Anoji Hashem Elokeja, Asher Otzeticha Meretz Mitzrayim Bet Abadim. Yo soy Hashem, que te saqué a ti, Am Israel, de la tierra de Egipto, de la casa de los esclavos. Esa es la presentación de Akadosh Baruj Hu con el pueblo de Israel. Cuando viene un diplomático a México y viene con sus credenciales y se muestra la presentación, la primer pegishá con la novia, tienes que ir bien vestido, porque es la primera impresión que tú vas a tener de ella y ella de ti. Akadosh Baruj Hu se presenta por primera vez con Am Israel. ¿Cuál es la carta de presentación de Am Israel? Naaseh Benishma, haremos y escucharemos. Una buena carta de presentación. Papá, hacemos caso a todo lo que tú nos pides. ¿Cuál es la presentación que Boreolam le dice a Am Israel? Gam Hashem Yitbaraj se presenta. Anoji, ¿quién soy yo? ¿Y qué te pido a ti? Anoji Hashem Elokeja, que te saqué de Eretz Mitzrayim Bet Abadim. Pregunta el Eben Ezdar, y digo el Lashon, Shealani Rabbi Yehuda Levi, me preguntó Rabbi Yehuda Levi Menuható Kabod, alaba Shalom. Lama Izkir, ¿por qué mencionó Anoji Hashem Elokeja, que te saqué de Eretz Mitzrayim y Bet Abadim? Y no dijo, yo soy Hashem Sheasiti Shamayim Baretz, Veani Asitija. Yo creé el universo, el cielo y la tierra, yo te hice a ti. Kabbalat Torah, cuando se entregaron a Aseret Adibrot, tenían 50 días de haber sido de Mitzrayim. El humano, Am Israel, conoció a Kadosh Baruj Hu en Yetziat Mitzrayim. Tenía el mundo más de 2000 años que había sido creado. Desde Briat Haolam hasta Yetziat Mitzrayim. Pregunta Rabbi Yehuda Levi, el Kuzari le pregunta al Eben Ezra, ¿por qué en la mitzvah de la emuná, en la presentación de Boreolam, y él se presenta, ¿quién soy yo? ¿Qué hice? Yo soy Hashem Elokeja, que te saqué de Eretz Mitzrayim Bet Abadim. Un minuto, Hashem. ¿Por qué le dices así? Presenta de otra forma y dile, Anoji Hashem Elokim, no Elokeja. Elokim. Ani Elokim de toda la bría. Elokeja en segunda persona. Nada más Hashem es Hashem de Am Israel. Hashem es Hashem de todo el mundo. Ki Hashem amelujao Moshel Bagoyim. Y dice, Asher Otzeticha Meretz Mitzrayim Bet Abadim. Tendría que haber dicho, Anoji Hashem Elokeja, que cree el cielo y la tierra. Esa es la carta de presentación. En el Sefer Akuzari, en el Mar Rishon, cuando el Melech le pregunta al Jajam, le hace la pregunta un poco más harifá, más fuerte. Y le dice, eso es falta un poco de kabot. Que Am Israel tiene emuná de Hashem Yitbaraj porque Él nos sacó de Mitzrayim.
Eso es algo metzumtzam, es algo que está como limitado. Hashem creó todo el universo y tú nada más lo reconoces porque nos sacó de Mitzrayim. Reconoce porque eres el dueño de todo el universo. Yetziat Mitzrayim es una cosa particular en todo el camino de la historia humana. La bría no de la tierra, no estoy hablando del sistema solar, estoy hablando de todo el universo. Lejorá el pasuk tendría que haber dicho que la mitzvah de la emuná es Anoji Hashem Elokeja Asher barati shamayim baaretz ze kushia gedolah. Y así en el Sefer del Maharal Mi Praga, en Geburot Hashem, dice, escuché muchas contestaciones y no me satisfacen, porque es una pregunta muy fuerte. Lejorá, la carta de presentación y la mitzvah de la emuná, que es la primer mitzvah, que es la base de toda la Torah, emuná, por eso es el primero de los Aseret Adibrot. ¿Por qué depende la emuná de Am Israel? Anoji Hashem Elokeja, que otzeticha meres Mitzrayim, mi bet abadim. Nosotros hicimos el párrafo de Abadim, allí o Lefaró de Mitzrayim, al principio de la Agada. Viene una de las Agadot que trae un sipur, que Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zichrono Libraja, cuando tenía 8 años, al otro día del Seder, su papá lo llevó al Kotel Amaraví a decir Tefilat Shaharit. Y se encontraron ahí a Rav Haim Sonnenfeld, que era el rab de la ciudad de Jerusalén. Le dijo, niño, ¿cómo estás? ¿Hiciste bien el Seder ayer? Sí, jajam. ¿Le preguntaste a tu papá? Sí. ¿Qué le preguntaste? Las 4 kushiot. ¿Y qué te contestó tu papá? Abadim ayinu lefaror de Mitzrayim. Muy bien. ¿Y el año pasado hiciste el Seder? Sí. ¿Y qué te contestó tu papá? Abadim ayinu. ¿Por qué le volviste a preguntar las mismas 4 shelot si tu papá ya te contestó el año pasado? Dice Rav Shlomo Zalman que empezó a llorar, no le contestó nada, no sabía qué decirle. Dice, yo no le contesté nada porque era un chamaco de 8 años de edad. Pero ahora que soy una persona mayor, ahora entiendo que la pregunta que me hizo Rav Haim Sonnenfeld es una pregunta muy fuerte. Y el tirutz es muy simple. Porque Yetziat Mitzrayim para Am Israel no es solamente una vez en la historia, sino es cada año. Es el mismo texto. Es la misma pregunta, Man ishtana elai lazeh mikol halelot. Y es la misma contestación, Abadim ayinu lefaró Mitzrayim. Por eso festejamos la fiesta de Pesa. Pero no puede ser con el mismo amkut, con la misma profundidad este año que el año pasado. Como dice en el Sefer Jobat Levavot, pobre del joven que a los 20 años hace tefilá como un niño de 13. Y pobre del abrej que a los 40 años mitpalel como un joven de 20 años. Y pobre del zaken de 70 años que mitpalel como una persona de 50 años. La persona tiene que leitamek. La persona tiene que profundizarse cada vez más. Es el mismo texto. Cada año pasa Yom Kippurim. Cuando yo estuve el primer año en la yeshiva, era una Havayá que era algo increíble, nunca había visto esa Avirá de Yom Kippur. Pasó el segundo año, el tercero, 50 años, y tenemos el mismo Mahazor, con el mismo Mahazor es tefilá. Yo hago tefilá con el Mahazor de mi abuelito, es el mismo. Y mi abuelito con nuestro abuelito, es la misma tefilá, no puede ser la misma. La persona tiene que ir cambiando y tiene que ir ascendiendo. A los 8 años no le puedes preguntar la misma Shelah que a los 7. Es el mismo texto. Pero es profundidad diferente. Pero esa Ta'aná no es solamente a los niños, es más a los mayores. La pregunta no puede ser la misma, pero la respuesta tampoco puede ser igual. La respuesta tiene que ser diferente, otro Abadim ayinu. El papá tiene que leitamek más de una forma mayor porque el hijo creció y las nisionot que hay en la vida, como van creciendo los jóvenes, son mayores. Y nosotros como adultos tenemos que saber salvar estos retos, que la persona tiene que saber cómo contestar y cómo educar a los jóvenes cuando la vida va avanzando. El tiruz de Abadim ayinu tiene que ser un poco diferente. Dice en el Sefer Derech Sihá que Rav Haim Kanievsky le preguntó a su papá hasta cuándo una persona es hayab de contar el sipur de Yetziat Mitzrayim
a su hijo. ¿Hasta qué edad? Dice Abraham Canes que primero mi papá me dijo, yo creo que cuando el muchacho, el joven, ya estudia solo y él entiende y él puede analizar las cosas, el papá ya es patur. Pero después mi papá dijo, es un error, eso no es la verdad. Afirmo que el papá tenga 120 años de edad y el hijo 100, y el hijo sea más talmid jajam que el papá hace una maretz. La Torah le dice, Veigatale binja, le contarás a tu hijo. ¿Por qué le contarás a tu hijo? Porque el sipur de Yetziat Mitzrayim no es un sipur de datos, de historias. Es transmitir la emuná. Y para transmitir la emuná, tiene que ser de padre a hijo. No puede ser otra persona que pase y es otra emuná. No es solamente transmitir datos, es transmitir ideología, es transmitir emuná, es transmitir la secuencia de Am Israel. Y por lo tanto solamente el padre le puede enseñar al hijo. En esta mitzvah de Sipur de Yetziat Mitzrayim dice el pasuk, Veigatale binja, le contarás a tu hijo. Y también dice el pasuk que Menshinantam le baneja, dice el pasuk, le enseñarás a tus hijos. En la mitzvah de Shinantam le baneja, los jajamim darshu, elu atalmidim. Un papá que no tiene la capacidad o los medios para enseñarle a su hijo Torah, puede alquilar un melamed y le enseña a su hijo. Veshinantam le baneja elu atalmidim. Dice Rav Gedali, el Mashiach de Yeshivat Kol Torah, pero en la mitzvah de Veigatale binja no se escribió la halajá, Veigatale binja elu atalmidim. Ahí el que tiene que contar es el papá. Me dijo la Jajam Shimon Badani, Rav Gedali amar davar muzar, de que si el padre no conoce el idioma del hijo y el hijo no conoce el idioma del padre, el padre tiene que ir a interlingua y tiene que estudiar el idioma que sabe el hijo para contarle el sipur de Yetziat Mitzrayim. Porque aquí los hajamim lo darshu veigatale binja elu atalmidim. Porque por más que un melamed, un rab, quiera a sus talmidim, no los puede querer como a su propio hijo. Y para transmitir los yesodot shel emuná es solamente el padre. El padre puede transmitir yesodot emuná en Am Israel. Por lo tanto, esta mitzvah es del padre al hijo, afirmo que el padre sea Maretz y el hijo sea Talmid Jajam. Porque esa parte de la continuidad que enseña Dora Hardor, que mi bisabuelo enseñó a mi abuelo, a mi papá y mi papá, y yo a mis hijos y mis hijos a mis nietos, eso tiene que ser Dora Hardor. Eso solamente se puede enseñar de padre a hijo, por lo tanto los jajamim lo darshu, como Menshinantam le maneja elu atalmidim, los jajamim no darshu, lo mismo en la mitzvah de Veigatale binja. Ahí la obligación es que el padre transmite a los hijos. Por lo tanto, Abadim ayinu lefarobe Mitzrayim, solamente el papá lo puede contar. Y cada año es diferente. Por eso, Rav Shlomo Zalman dice que la misma pregunta se hace cada año y se contesta, pero con diferente amkut, porque se tiene que continuar ese nexo. Desde Yetziat Mitzrayim hasta el dor de que va a llegar el Mashiach, se tiene que seguir contando para ir cortando ese leño. Pero la obligación más grande es a nosotros los mayores, que tenemos que prepararnos para poder transmitir. Dice en el Pirush del Maharal Miprag, Paró Shaya Rasha, lama lo haya meshabed et Shevet Levi. Paró era un rasha. ¿Cómo es posible que él no esclavizó al Shevet Levi? De repente, Paró se hizo tzadik. Shevet Levi, como estudian Torah, ellos no están esclavizados. ¿Desde cuándo Paró respeta las leyes de la Torah? Los hacía trabajar a los Yudim de sol a sol, pero a Shevet Levi no trabajaba, Hem Lomdim Torah, y por lo tanto ellos no son esclavizados. Así pregunta el Maharal, Uparó Shaya Rasha, la maravilla me sabe de Shevet Levi. Dice la son del Maharal, Bellezme Farshim, hay quien explica, que Jacob vino a Yanohe Kabod Beshipto Levi. Jacob vino, honró, le dio Kabod a la tribu de Levi. Kilona sa Levi Arono Shel Jacob. Antes que Jacob vino muera, sí, él dio la orden que Shevet Levi no cargue el Aarón en el ataúd de él para llevarlo hasta Eretz Kenan, porque lo yit batlume a Torah. Paró it pael. Paró se dio cuenta el kabod que Jacob vino le daba a Shevet Levi. O Bisbilkaj, por lo tanto,
Paró, Gamkena ya no hay Kabod Baem. También Paró le dio Kabod, Veloshi Vedotam, no los esclavizó. Jacob Avinu pudo leashpia, pudo influenciar en Paró. ¿Cómo puede ser? Las cosas que salen del corazón entran al corazón. Cuando la persona transmite con kenut, con verdad, afilu Paró lo med musar. Afilu Paró aprende y lo me sabe de Shevet Levi. Si tú vas a alejar a los Talmidei Jajamim como tiene que ser, tus hijos lo van a hacer. Si tú me vas de ellos, también van a levasot. Afilu a Paró. Eso es lo que la Torah adorece de nosotros. Le contarás a tu hijo ahí mañana de Mitzrayim. Depende cuánto tú tienes para que puedas transmitir. En el libro del Tashbetz, es un Rishon, cuando hace la pregunta conocida que todos los Rishonim presentan, todas las noches tenemos la obligación de contar el Sipur de Yetziat Mitzrayim, o más bien dicho, de recordar. El pasuk dice, ¿qué es lo que se agregó la noche del ser de Pesach? También hoy, también mañana y también ayer hay la mitzvah Leman Tizkor. Hay muchas contestaciones a esa pregunta. El Tashbetz dice, todos los días del año tú lo recuerdas. En la noche del ser tú lo transmites. Veigatale binja. No nada más sirve que tú lo recuerdes, tienes que transmitir. Pero para transmitir tienes que transmitir. Para transmitir tienes que transmitir. Decir no quiere decir transmitir. Transmitir es lo que hizo Jacob Avinu, que Afilu Paró Evi. Afilu las piedras tienen que entender. Si Jacob Avinu pudo le aspía con el cabot que le dio a Shevet a Paró, pasó que las piedras entendieron antes que Paró. Porque Paró allá yoter que hace que una piedra. Quiere decir que ese sipur que cuentan de Rav Shlomo Zalman, de que él lloró porque no supo la contestación y después entendió que la mitzvah del sipur de Yetziat Mitzrayim, él tendría que profundizarse más. No es una taná solamente contra los jóvenes, es una taná más fuerte contra los mayores. El joven tiene que profundizarse para preguntar mejor. Pero el mayor tiene que profundizarse y prepararse para poder transmitir mejor. Si tú no aprendes bien, si tú no eres tofeah, no puedes leatfiah a otros. Por lo tanto, la obligación de cada uno de nosotros es prepararnos. Para eso es Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol tiene la ma'alá de que cada persona se prepara, mi behinat nafshit, en su segel, en su corazón, para poder transmitir estos yesodot gedolot, que son los yesodot de la emuná, que cada persona tiene que transmitir para el dor siguiente. Sobre la pregunta que hizo Rabbi Yehuda Levi, ¿por qué la Torah Mehayevet total nos obliga a la mitzvah de la emuná? Mikoach Yetziat Mitzrayim, Anochi Hashem Elokeja, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim Bet Abadim. Contesta en el Sefer Orjot Hayim del Rosh y dice así: de Briat Haolam, la persona recibe una emuná que Hashem creó el mundo, pero en Yetziat Mitzrayim se aprendió algo más. ¿Qué se aprendió? De que Akadosh Baruj Hu es el Mashgiach, él checa el mundo y exactamente lo que él decreta es lo que sucede. Hashem no abandonó el mundo como algunas personas pensaron, que él creó el mundo y lo abandonó. En Yetziat Mitzrayim, Akadosh Baruj Hu mandó exactamente lo que tenía que suceder. En Makat Hoshech, los Mitzrim no veían y a Misel veía. En el Yam, los Yudim se salvaron, los Mitzrim se ahogaron, pero cada Mitzri le tocó lo que le tocaba, como dice Rashi en la parashá de la Shirah. Aquel que no era tan rasha, Tzaeluka Oferet, Bemaim, los Adirim, cayó al fondo como el plomo, luego, sin sufrir, murió ese Mitzri. Pero aquel que era un rasha Gamur, estuvo Yohelemo Kakash, como la paja que estuvo flotando y sufrió mucho. Ahí se vio la Ashgahá Pratit. Y dice el Lashon del Rosha así: Alken, Bebolikach, cuando vino Hashem a tomar al pueblo de Israel, recordó Yetziat Mitzrayim, le lamdan para enseñarles, Shelo dai she'aminu bo, que no es suficiente que crean que Hashem bara et haolam creó el mundo, sino tienen que saber be'ashgahá pratit, que Hashem checa todo lo que sucede, shekol davar dar cada cosa a naasad y a kayam ba'olam que está en el mundo, todo es por la voluntad de Él, y no hay ninguna casualidad. Por lo tanto, hay que leamim be'ashgahato apratit, que Hashem checa todo. Y por lo tanto, con eso se va a cumplir en tu corazón a Yehud Shalem. Existe Hashem Echad, pero hay el Yehud Shalem, unificar a Dios completo.
que es completo. Beamimbo, que Name Shotetot de Jolares, que él checa todo lo que pasa, Venab al Koldarkeish, Ubohen Lebe Joker, que checa los corazones de todos. Y aquella persona, Sheno Maamin, Beasherotzetija Meres Mitzrayim, tampoco Maamin, Beanoji Hashem Elokeja. Den Ze Yehud Shalem, Beze Yesod Kol HaTorah Kula. Esa es la base de toda la Torah, dice el Rosh. La base de toda la Torah Kula es Yetziat Mitzrayim. Porque de Briat Haolam tú tienes emuná que Hashem creó el mundo. Y como dice el Kuzari, muchos ishtabshu bazeh, muchos filósofos y pensadores se equivocaron y pensaron que el mundo se hizo solo. Pero en el momento que vieron las Gahá Pratit en Yetziat Mitzrayim, el Yehudí aprendió dos cosas: que Hashem bara et haolam y Él es el que dirige el mundo, no lo abandonó. Hay Ashgahá Pratit. Por lo tanto, dice el Sefer HaKuzari, Amisrael tiene emuná de Hashem Yitbaraj por esa ventanita, Mehalotze. Hay una ventana que se llama Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim te hace obtener el Yihud Hashalem, Hashem Ehad. ¿Pero qué es Ehad? Que Él creó el mundo y es Ehad, que eres el Mashgiach, Él checa y sabe lo que a cada uno le tiene que tocar. Y este Tzareluka Ofel Bemaim Adirib, y este Yohelemo Kakash, y en Makat Dam sucedió esto exacto. Akadosh Baruj Hu desafió las leyes de la naturaleza en los Aseret Makot en Kriyat Yamsuf. Por lo tanto, Yetziat Mitzrayim nos enseña algo más que la creación del mundo. Para todo el mundo alcanza Maaseh Bereshit, Ashamay Mesaperim Kebodel, Umaseh Mahid Arakia. El cielo demuestra la grandeza de Hashem. La creación del mundo, la persona tiene que tener una. Las personas que no son de Am Yisrael tienen obligación de tener la fe en Akadosh Baruj Hu. Avodat Zarah es una de las 7 mitzvot Benenoah. Pero los Umot HaOlam tienen emuná en Akadosh Baruj Hu por la creación del mundo, el Génesis. Yetziat Mitzrayim nos demuestra que hay un Génesis, pero aparte que hay Ashgahá Pratit. Dice el Maharal Miprag en su Sefer Geburot Hashem. A mí me parece que hay una nekudá mayor en la fe en Yetziat Mitzrayim. Cuando Akadosh Baruj Hu saca a Am Israel de Mitzrayim, les dice, Anoji Hashem Elokeja. No dice Hashem Elokim. Aparte de que yo soy Hashem de todo el mundo, me convierto en Elokeja, en tu Dios particular. Y por lo tanto a ti te entrego otras mitzvot. Y así dice el Ashon del Maral Miprag. Ulfijach, Amar Harab Asherotzeticha Meres Mitzrayim, que Ayetziá Meres Mitzrayim, el sacarte de Egipto, Moresh y Yesh de Israel Malá Elokit. Demuestra que Amisrael tiene una categoría más alta espiritual, Nivdelet Minagashmiyut, separados de la parte material. Yetziat Mitzrayim no solamente demuestra que Hashem creó el mundo y que hay Ashgahá Pratit, que Hashem checa todo, sino te convirtió en que Hashem es Elokeja, es tuyo particular y tienes tú una malá nivdelet, tienes una malá elokit, una categoría especial. Asher bajarbanu mikol amim, Hashem nos escogió de todos los pueblos, por lo tanto tenemos una categoría mayor. As Yetziat Mitzrayim es otra emuná, la emuná que Hashem bajarotanu, que nos dio una malá elokit. Y dice el Maral Miprag, por eso en los Aseret Adibrot, en Perashat Yitro y en Perashat Beit Hanan, la Dibra de Shabbat está escrito de una forma diferente. En Yitro dice, Zachor el Yom HaShabbat lekadesho, Sheshet Yamim Tavod ve'asita kol melachteja. 6 días trabajarás, el 7º descansarás. Porque en 6 días Hashem creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay, en el 7º día descansó. Así dice en Perashat Yitro. Como dice en Perashat Bet Hanan, empieza igual. 6 días trabajarás de asita kol melachteja y recordarás que fuiste esclavo en Mitzrayim y Hashem te sacó con mano fuerte. Al Ken Tzivejá, por eso Hashem te ordenó cumplir el día de Shabbat. En Perashat Yitro, la Torah relaciona Shabbat con la creación del mundo. En Perashat Bet Hanan relaciona el Shabbat con Yetziat Mitzrayim. ¿Qué tiene que ver Shabbat con Yetziat Mitzrayim? Dice el Maral Miprag. En Perashat Yitro habla de la categoría de Shabbat, la Kedushá de Shabbat. ¿Por qué Shabbat es un día más santo que los demás días de la semana? Porque Hashem descansó el 7º día.
en Perashat Bet Hanan habla de la malá de Am Israel. ¿Por qué le corresponde a Am Israel la mitzvah de Shabbat? Porque Am Israel yatzá mi Mitzrayim y yo te tomé como mi pueblo, yo soy tu Dios. La malá Elokit. Esa es la relación que hay. Por causa de que tú tienes una categoría mayor, te corresponden las principales mitzvot. Por eso dice el Maral Miprag que hay muchas mitzvot en la Torah que hablan de la categoría de Am Israel. Hay mitzvot generales para todo el mundo. Lo tirzach, no asesinar, no robar, no adulterio. Son mitzvot generales para todo el mundo. Pero aquella mitzvah que dice, Lotate mishpat ger yatom be'almaná, no enchueques el juicio de una viuda, de un huérfano. Kitipzor karmejal lote olel, cuando cortes tu viñedo, déjale a los pobres. Son mitzvot para una persona que tiene un nefesh especial. Y en esos mitzvot dice el pasuk, bezahartá, que yo te saqué de Mitzrayim. ¿Cuál es la relación en la mitzvah de Peret y Olerot o la mitzvah de Yatom Be'almaná con Yetziat Mitzrayim? Como tú recibiste una categoría muy alta, esa malá elokit especial, Mimela te corresponden esas mitzvot por la malá. El que tiene una categoría más grande, le corresponden más mitzvot. Los Kohanim, ¿por qué tienen más mitzvot? Porque tienen una malá elokit más. Y el Kohen Gadol, ¿por qué tiene más que el Kohen Ediot? Porque tiene una mitzvah más grande. ¿Por qué el Melech tiene otras mitzvot? Tiene que llevar un Sefer Torah especial porque tiene una malá más grande. Entre más malá, categoría tengas tú, te corresponden otras mitzvot. La mitzvah de Shabbat, ¿por qué le corresponde a Israel? Goy she Shabbat hayav mitah. ¿Por qué le corresponde la mitzvah de Shabbat a Am Israel? Por la malá elokit. Quiere decir que Yetziat Mitzrayim no solamente es la emuná en la creación del mundo, no solamente es la fe en el hecho que Hashem es el que cheque y más guía, sino es que nos convierte a nosotros en el Am de Hashem y nos dice Elokeja. Por eso en la Dibra no dice Anoji Hashem Elokim, se dice Hashem Elokeja, bifrat, especial, para demostrar que a Israel recibió una malá elokit y le corresponden otras mitzvot. Entonces la emuná que tú tienes que tener no es mitoch shamayim baretz, porque entonces excluye a Israel de la malá elokit. Por lo tanto, en la emuná, cuando Hashem se presenta con Am Israel, les exige algo. Anoji Hashem Elokeja, recuerda que Otzetija, Meres, Mitzrayim, Betabadim, tú tienes una malá elokit y por lo tanto la Torah Doresh te pide a ti, Minja, un comportamiento diferente. Dice Rav Nosson, el Mashgiach de Yeshivat Leikut Zichrono Libraja, yo creo que Yetziat Mitzrayim nos enseña un escalón más que lo que dijo el Maral Miprag. Cuando el Rambam en el Sefer HaMitzvot, él habla de la mitzvah de la mitzvah del Sipur Yetziat Mitzrayim, menciona y dice así: a mitzvah y shetzivanu lesaper beitziat Mitzrayim. Hashem nos ordenó contar en la noche del 15 de Nisan Yetziat Mitzrayim. Ubehodot lo yitvarach al mashe gemalanu, y agradecerle a Boreolam sobre todo lo que nos hizo. Y así también dice en el Sefer HaChinuch, lesaper binyan Yetziat Mitzrayim kol echad kefit zahut deshono ulhalel unshabeach, y alabar a Kadosh Baruch Hu. Hakarat Tov. Por eso en la Gadá de Pesa, cuando acabamos de contar el Sipur de Yetziat Mitzrayim, que decimos, le fija hanachnu hayavim, le hodot le alelu shabea, tenemos que alabarte. Una persona que reconoce las tobot que Hashem le hace al Am Israel, Hakarat Tov. Hakarat Tov, que me hayebotja. Tú eras una persona pobre, no tenías con qué comer. Vino alguien y te hizo rico, te hizo importante. Hakarat Tov. Estás meshubad a él. Estás subyugado a Él, dependes de Él, toda tu vida es Él, porque Él te dio todo. La noche del ser de Pesa no es solamente una noche de contar la historia de Yetziat Mitzrayim, no es solamente transmitir la emuná a los hijos, es también lehalel ulhodot a Kadosh Baruj Hu, saber agradecerle y tener hakarat tov con Kadosh Baruj Hu. As Yetziat Mitzrayim no solamente es emuná en briat haolam y ashgaha pratit, y Hashem es Elokeja, y kibalta malá elokit. Yetziat Mitzrayim mehayev otcha lehodot l'Hashem, y lehodot, agradecerle a Hashem, mehayev otcha liot meshubad. Cuando hablaron de la categoría de Moshe Rabbeinu, no dijeron a Rabba Gaón, dijeron Abdi Moshe Met. ¿Cuál es el Shebach más grande de Moshe Rabbeinu? Eved, que él estaba subyugado, que él estaba supeditado, que él demostró el Abdut
lo que se llama Lekabel Alav Ol Malchut Shamayim. Eso era Moshe Rabbenu. Am Israel tiene obligación por Yetziat Mitzrayim Lekabel Ol, ese yugo. Por lo tanto, del Yehudí no se pide Emuná Mitoch Briat Haolam, porque la emuná por la creación del mundo no te obliga a ningún comportamiento. La obligación, cuando tú escuchas la mitzvah y la emuná, Anoji Hashem Elokeja, creer en Boreolam, Mitoch Yetziat Mitzrayim, eso me lleva a la persona, lo compromete, me lleva a la persona a los actos que el Ben-Adam hace, cómo tiene que ser el comportamiento de la persona. Por lo tanto, dice la Torah, recuerda Yetziat Mitzrayim, Lo tate ger mishpat yatom bealmaná, cuida a los huérfanos, cuida a las viudas, cuida a los aniyim, peret veolelot, dale peret veolot en el viñedo, por la malá elokit que tú kibalta, asher bajarbanu mikol amim. Así se Rav Nosson, que Yetziat Mitzrayim me hayev algo más. Yo creo que Yetziat Mitzrayim me hayev todavía algo más al Yehudí. Cuando a Kadosh Baruj Hu se le presenta a Moshe Rabbenu, antes de que regrese a Mitzrayim para sacar a Am Israel, en el Sené, le dice, Vayomer, ki eimach, bezelecha od, ki anochi shelachticha, v'yotziacha et Am Mitzrayim, ta'abdun et Elokim al arazeh. Cuando saques al pueblo de Mitzrayim, van a tener que pasar por este lugar y recibir la Torah, en el Har Sinai. Yetziat Mitzrayim mehayev Kabbalat Torah. En todos los pueblos, la libertad, Ulay no mehayev nada, no te obliga a nada. Yetziat Mitzrayim mehayev Kabbalat Torah. Quiere decir que la emuná en Yetziat Mitzrayim nos compromete a nosotros en recibir la Torah en Har Sinai. Anoji Hashem Elokeja, Otzetija Meres Mitzrayim. ¿Sabes para qué te saqué? Para que te cabe la Torah, para que esa malá elokit que te ofrecí, te dije, se cumpla en ti, que tú te hagas un Ben-Adam diferente. Dice el Maharal Miprag en su Sefer Geburot Hashem en el Perek 71. Pero eso nos lleva a un escalón, a un peldaño más arriba. En el piyut que decimos en la Gadá de Pesach, Alahat kama bekama tobao kfula unferet la makom alenu. Otzianu y Mitzrayim, y ahí enumeramos todas las cosas que Hashem nos dio a nosotros. El piyut de Dayenu, el último es Ilu ichnisanu l'eretz Israel benobana lano et beta bechirá Dayenu. La última malá es la construcción del Bet HaMikdash. La construcción del Bet HaMikdash es la malá más grande. Dice el Maharal Miprag, Itvaer lecha, ki Bet HaMikdash hu shlemut aharon. El Bet HaMikdash es la categoría más grande que existe. Bedabar Mebuaru, y por lo tanto, cuando dijo Kama Maloto Bot la Makomalenu, ¿cuál es la última que mencionó? Ubaná Lanu et Beta Bejirá le Japer al Kola Bonotenu. La malá más grande que existe es construir el Bet HaMikdash porque me japer las averot de la persona. Quiere decir que Yetziat Mitzrayim me lleva a todos nosotros a tener emuná en Briat Haolam, en Ashgaha Pratit, en Hashem que es Elokeja, en la malá elokit que recibió Am Israel, en la Akará Tatod y Hashem Leodot, y por lo tanto la persona Mishtabeta Beolam, la persona al yedé que tiene la emuná por Yetziat Mitzrayim, la persona mithayev le kabel la Torah y llega a la madregá más grande que es construcción del Bet HaMikdash le japer al kol abonoten, porque kaparat abonot es la madregá más grande que la persona puede tener para que no haya nada que separe entre Boreolam y la persona. Al final de la Torah, en el último pasuk de la Torah, habla de la grandeza de Moshe Rabbenu y dice el pasuk Ulchol hayada hazaká Ulchol amorá gadol asher asa Moshe leneko liser. Con eso acaba la Torah. ¿Cuál es el Yad HaZaká, la mano fuerte y Morá Gadol que hizo Moshe Rabbenu? Dice Rashi en el último pasuk, Ulchol Yad HaZaká, Shekibel et Torah beluchot biyadav, que él recibió la Torah y los luchot. ¿Y qué quiere decir Lenekol Israel? Shenesao libo, que tuvo el valor lishbor a luchot, de romper las luchot leneem, a los ojos de Am Israel. Shenemar Bashaberem lenechem, lo rompí las luchot frente al pueblo de Israel. Vizkima data, Kadosh Baruj Hu, Hashem estuvo de acuerdo con él, le dató, Shenemar asher shibarte taluchot, y asher kohaha hazaku baruch, que las rompiste.
Con eso termina la Torah. Pregunta Rabbi Eliashib, Zichrono Libraja. Siempre que una persona sube un aliyah al Sefer Torah, se trata de que la parada sea algo bueno. Le leen el Sefer Torah, Baruch atah beweja, Baruch atah beseja. Nunca hay una palabra que diga Mot Yumat, la parada, ¿verdad? Eso no existe. No puede terminar en algo que sea tan trágico. Aquí la Torah termina con el desprecio del pueblo de Israel. A Miser hicieron el Egel Azab, Moshe Rabbenu rompe la Torah, Miser no es mesro de la Torah, y Mimela avienta las tablas de la ley. Asher Shibarte al-Hod. No es la parada de una aliyah, es la última aliyah de la Torah. El Hatán Torah termina Asher Shibarte al-Hod. ¿Cómo es posible que la Torah termina con ese pasú? Continúa y dice, el Kohen Gadol en Yom Kippurim no podía entrar al Kodesh HaKodashim con ropas de oro, porque hay una regla en categor Nacesa Negor. El fiscal no se puede convertir en el defensor de Am Israel, y el oro es el que acusa, el Egel Azab, el becerro de oro. Por lo tanto, el Kohen Gadol no puede entrar al Kodesh HaKodashim con las ropas de oro, entra con Bigdei Lavan, por la regla de en categor Nacesa Negor. Pregunta Rabbi Eliashib, y entonces, ¿cómo estaban en el Kodesh HaKodashim los Lohot, los Shivrei Lohot, las tablas de la ley, las rotas? El Kohen Gadol entraba por unos instantes, unos minutos al Kodesh HaKodashim. Las tablas rotas estaban las 24 horas del día, los 365 días del año. En categor Nacesa Negor, si no puede entrar. Y el oro no es el mismo oro del Egel Azab, es el primo del oro que hizo el Egel Azab, pero no es el mismo oro y no puede entrar porque se asemeja en categor Nacesa Negor. Pero sí puede estar en el Kodesh HaKodashim los Shivrei Lohot, en categor Nacesa Negor. ¿Cómo es posible que la halajá, la Torah nos diga que estaban en el Kodesh HaKodashim los Lohot y los Shivrei Lohot? Dice Rabbi Eliashib, muy simple. ¿De dónde nacieron los Lohot nuevos? De los Shivrei Lohot. Am Israel perdió la Torah, se rompió. Moshe Rabbenu ve el Egel Azab y rompe los Lohot. ¿Y por qué no se lo entregó a otro pueblo? Si a Israel lo mekablim la Torah, nadie más puede recibir la Torah. Y a Israel de los Shivrei Lohot, al Yedei Teshuvah, hicieron los Shivrei Lohot, los convirtieron en los Lohot. El último pasuk es la alabanza más grande que hay de Am Israel y la alabanza más grande de la mitzvah de la Teshuvah. Por lo tanto, la Malá Elioná es Ubaná lanu et beta bechirá lechaper al kol avonotenu. ¿Qué significa Yetziat Mitzrayim? La emuná del Yehudí no puede ser igual que la emuná que tienen los Umot HaOlam. Los Umot HaOlam tienen emuná mitoch briat shamayim baretz. El Yehudí, aparte de entender de Yetziat Mitzrayim Briat HaOlam y entender Ashgaha Pratit y entender la Malá Elokit que tiene el Yehudí, Anoji Hashem Elokeja, Lo Elokim, Él es Elokeja, y el Yehudí viene Lehodot Hashem Itbaraj, le agradece a Borolam, por lo tanto, Mishtabed la persona, Makiem las mitzvot, Mekabel la Torah. El Yehudí tiene esa mitzvah gdolá, Ubaná lanu et beta bechirá lechaper al kol avonotenu. ¿Quién provocó la construcción del Mishkan? Que el Mishkan es el Bet HaMikdash. El Mishkan de Moshe Rabbeinu después se convirtió en el Bet HaMikdash de Shlomo Amelech, el Bet HaMikdash de Ezra Sofer y el Bet HaMikdash Shlishi que va a venir Leatid Labo. Es lechaper al kol avonotenu. Para que el Ben Adam llegue al Shlemut. Todos tenemos errores, pero todos tenemos cómo arreglar los errores. Por lo tanto, en el ser de Pesach participan todos. Echad Jajam, Behad Rasha, Behatam, Behad Shenu de Alishol. Todos son partícipes en el ser de Pesach, porque a mi ser en Yetziat Mitzrayim nos convertimos en Amehad. Y esa es la importancia de que la emuná del Yehudí es Mikuach Yetziat Mitzrayim y no es Mikuach Briat HaOlam. Es lo que le quiso decir el Hajam al-Kuzari. Nosotros tenemos una emuná mitoch Yetziat Mitzrayim asher bacharbanu mikol hamim, que nos llevó a todos nosotros a tener todas estas madregot gebohot que el Yehudí tiene que tener en el inyan de la emuná de Yetziat Mitzrayim. En esta noche tan importante de Yetziat Mitzrayim decimos nosotros una verajá al final del Seder de Pesach. Antes de tomar nosotros el Kosheni, tenemos nosotros que hacer una verajá. ¿Cuál es la verajá que hacemos?
Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher ya'alanu begal et avotenu, venodeh lecha shir hadash, al geulatenu ve'al pedut nafshenu, Baruch ata Hashem Gaal Israel. Hacemos nosotros una berajá terminando el Seder de Pesach. Baruch ata Hashem Gaal Israel. Y en esta berajá se dice, venodeh lecha shir hadash, al geulatenu ve'al pedut nafshenu. Dice shir hadash en masculino. Y siempre nosotros, cuando hablamos de Yetziat Mitzrayim, se aprende Shirah Hadashah. Dice el Pasuk, o el Nusach de la Tefilá en la Berajá, dice Shirah Hadashah Shibehu Geulim. ¿Por qué a veces es Lashon Zahar y a veces Lashon Nekeva? A veces en masculino y a veces en femenino. Dice el Tosafot en Masejet Pesachim en Daf Kuf Tetzain Amud Bet. De Ají Tanya Bemechilta. Todas las Shirot son Lashon Nekeva. Son femenino, con excepción de la Shirah de Leatid Labo, que es la Son Zahar, que es masculino, para enseñarte que la Nekevá tiene tzar ledad, tiene el sufrimiento del parto. Afkol nisim yesh harem tzar. Todos los milagros tienen sufrimiento después, con excepción de la Shirah de Leatid Labo, que no hay tzar. Quiere decir, se construye el primer Betamigdash, se destruye. Se construye el segundo y se destruye. Siempre dijimos Shirah, pero es femenino, es Shirah Hadashah. ¿Por qué es femenino? Porque después de la Shirah hay un sufrimiento. Se destruye, se construye. Todos son Shirah Hadashah. Pero en la Atid Labo, en la Shirah última, es Shir Hadash. Es en masculino, porque ya no va a haber tzar, no hay sufrimiento después. Por lo tanto, decimos en la Gadá de Pesa, Benodeh lecha Shir Hadash al Geulatenu. No dice Shirah Hadashah, porque la Barajá está hablando que la Geulá de Leatid Labo es Shir Hadash. Ya no hay tzar, pero en todas las demás shirot se dice como Shirah Hadashah en femenino. Por causa Shiyesha Harea tzar, así explicó el Tosafot. Hay muchos mefarshim que explican diferente esta verajá. Yo les pregunto a ustedes, Baruch ata Hashem Gaal Israel, ¿está en pasado o en futuro? Pasado. Entonces se entiende que la verajá está hablando no de la Geulah Tidá, está hablando de la Geulah de ¿qué? De Mitzrayim. Si no, tenía que haber dicho Baruch ata Hashem Goel Israel o Baruch ata Hashem Yigal Israel. ¿Por qué dice en Lashon pretérito en pasado? Porque está hablando de la Geulah de Mitzrayim. Si está hablando de la Geulah de Mitzrayim, tendría que haber, si está hablando de la Geulah de Mitzrayim, entonces, ¿cómo dice Shir Hadash? Por esa pregunta el Tosafot tuvo que decir que si es Shir Hadash está hablando de la Geulah Tidá. Pero la verdad, en el Lashon del Nusach de la Barajá se entiende como si estuviera hablando de la Geulah de Mitzrayim del pasado. En la Gadá de Rabu Shervais, el que la tiene en su casa, en la última página cuenta un sipur, Norá, que su papá, Zichrono Libraja, estaba en Auschwitz y estaba el Admur de Klosenberg con él. Él estuvo aquí en México. El Admur de Klosenberg perdió a la esposa y a 10 hijos allí en la Shoah. Después él salió, se volvió a casar, hizo una Olama Torah. Cuando estaba con el papá de Rabu Shervais allí en Auschwitz, en una ocasión se acercaba la fiesta de Pesach y le dijo el Admur al papá de Rabu Shervais, vamos a tratar de conseguir algunos granitos de trigo para molerlos y hacer unas matzot para festejar en la noche del ser de Pesach, que cada uno por lo menos comamos un kazay, y si no por lo menos cada uno medio kazay, para recordar Yetziat Mitzrayim. Le dijo el papá de Rabu Shervais, jajam, usted entiende lo que está diciendo. Estamos viviendo en un momento de Dam Baesh Betimerot Hashan. Todos los días hay ríos de sangre, Baesh. En los crematorios queman decenas y cientos de cuerpos diarios. Y salen Timerot Hashan, todos los días salen columnas de humo. Y usted, jajam, está pensando en festejar la fiesta de la Geulah. Vivimos en un galut más grande. En el libro Bnei Yisachar, que se escribió hace 200 años, dice así: a Misel ha pasado muchos galuyot, pero el peor de los galuyot es el último, que tenemos 1700 años desde el Jorban Abayit, y han habido Gezerot Noraot, la Inquisición, los pogromes, las cruzadas. Le dijo, y el Bnei Zahar no vio la Shoah, no vio Auschwitz, ni vio todos los crematorios, y aún así dijo, Zedabar Norá. Y usted, jajam, quiere festejar Pesach
junto a los crematorios. Ulay lo mateim, Ulay no corresponde. Le contestó Raham, le dijo, te voy a dar un mashal. Había una vez una persona que era un pobre, no tenía él cómo mantener a su familia. Y tenía hijos y todos eran amares, no sabían Torah, no tenía cómo educarlos. Un día vino un amigo, le ofreció un negocio y en un 2x3 se convirtió en millonario. Y empezó a educar a sus hijos al Birkei Torah Ve'irá. Se hicieron Talmidei Jajamim, dio muchas tzedakot, hizo mucho hesed esta persona. Cada año festejaba el día de que se encontró a su amigo, le ofreció el negocio y hacía un banquete grande, invitaba a todos los vecinos y allá modea a su gran amigo. Galgala Olam, y volvió otra vez a caer en la pobreza. Todos se imaginaron que el día del aniversario del festejo iba a ser Tisha B'Av, pero no fue así. Invitó a todos sus amigos, invitó a todos los vecinos y con el poco dinero que tenía hizo una gran fiesta para recordar ese día de la Geulá. Le dijeron, pobre, ya perdió la cabeza, está loco. ¿Cómo festeja ahora? ¿Cómo vas a festejar en Auschwitz? ¿Vas a festejar allí Haga Geulá? Haga Geinam, ¿qué Haga Geulá? Les contestó, no, yo tengo razón. Perdí en el camino Geulat Aguf, pero Geulat Nefesh nunca se perdió. ¿Ves esta familia? Talmidei Jajamim todos, hombres de bien que los eduqué como tiene que ser. Se perdió en el camino a Israel esa Geulat Aguf, esa libertad que salimos de la esclavitud. Ha habido peores esclavitudes. Auschwitz fue peor que Mitzrayim. Las cruzadas fueron peor que Mitzrayim. La Inquisición fue peor que Mitzrayim. Pero Geulat Nefesh Vayotziet Amo Israel Mitoham Leherut Olam. Dice libertad eterna. ¿Es Shir Hadash o Shirah Hadashah? Yetziat Mitzrayim tiene dos facetas. Tiene la Geulá del cuerpo y tiene la Geulá del alma. Kabbalat Torah. Geulat Aguf se perdió en el camino muchas veces. En Auschwitz no había Geulat Aguf. Había Geulat Nefesh, Gam la Torah y el Brit Milá y el Tefilín y la Mishnah y la Gemara los acompañaba en los crematorios. Y la emuná de Hashem Elokeinu Hashem Echad. Eso nunca se perdió. Por lo tanto decimos Shirah Hadashah Shibehu Geulim Yesh Acharei Atzar. Si hay sufrimiento después, el sufrimiento es en la parte Gashmi, en la parte Ruhaní no. Le preguntó el Jajam al papá de Rusher Weiss, ¿ves a esos animales que están caminando como personas? ¿Tú quieres ser como ellos? De ninguna manera. ¿Te das cuenta que eres diferente? Shir Hadash. La Geulá Nafshit nunca se perdió, la Geulá espiritual no se perdió. Al Geulatenu ve al Pedut Nafshenu, Baruch Ata Hashem Gaal Israel. Es sobre la Geulá de Mitzrayim, porque la Geulá de Mitzrayim hay las dos partes. Hay Shir Hadash y Shirah Hadashah. Hay Shirah Hadashah sobre la parte física, la parte material. Sí hemos perdido muchas veces el Geulat Aguf. Por eso en Purim no decimos Alel, Akati Abdea Hashverosh Anan. Pero en Pesach, que se representa el Geulat Aguf, en la Geulá del cuerpo, de la Neshama de la persona, eso nunca se perdió en el camino. Por lo tanto, ese es Shir Hadash. Al Geulatenu ve al Pedut Nafshenu. Baruch Ata Hashem Gal Israel. Que tú, Baruch Hashem, en Mitzrayim nos hiciste esa Geulá que es Vayotziet Amo Israel Mitoham Leherut Olam. Que nunca más se perdió esa Geulá dentro de Am Israel. Por lo tanto, en esta noche es la obligación de todos nosotros de transmitir el Jinuj. Pero especialmente en esta generación que hay tanto bilbula de ot, hay tantos problemas. Dice el Pasuk, cuando habla de los hijos de Moshe Rabenu, Betshene Banea, Asher Shema Echad Gereshom, Ki Amar Gera Yiti Beres Nochriya, Veshema Echad Eliezer, Ki Elokei Avi Vezri, Vayatzileni Meherer Paro. El Pasuk dice, el nombre de uno de los hijos de Moshe se llama Gereshom, y el nombre de uno es Eliezer. Pregunta Rav Shimshon Rafael Hirsch, ¿por qué no dice el Pasuk Shema Echad Beshema Sheni? El nombre del primero y el nombre del segundo, Echad ve Echad. Cuando habla de los borreguitos, la Torah como dice, Etakeves Echad Ase Baboker, Vetakeves Ashenita Ase Ben Arbaim. El segundo que es en la tarde. ¿Saben? Dice Rafael Hirsch, ¿por qué?
porque borregos hay uno y el segundo. Hijos es uno y uno, cada uno es uno. Cada uno y uno es especial. Dice, ¿cómo puede ser que de la casa de Yitzhak Avinu, si podemos hablar de los Avot, salieron Esav y Jacob? Si los dos recibieron el mismo Jinuj, eran gemelos, fueron a la misma escuela y escucharon las mismas Sejot de Musar. ¿Saben cuál es la contestación? Porque recibieron el mismo Jinuj, porque cada uno necesita un poco diferente. Uno necesita un latigazo y otro necesita una caricia. Ehad y Ehad. Ehad y Sheni se dice en Kebasim. En Bnei Adam se dice Ehad y Ehad, y es obligación de cada uno de nosotros de ver qué es lo que necesita cada uno. Nosotros como adultos tenemos la obligación de saber Ehad Hacham, Behad Rasha, Behad Tam, Behad Lishol. Cada uno es Ehad y es Meyuhad. Y el Jinuj es a cada uno y uno, y la persona tiene que saber cómo medir, y son Dinene Fashot. Dice el Rav Mibris sobre el Pasuk Beshinantam Levaneja. Le enseñarás Torah a tus hijos, Elo a Talmidim. ¿Por qué no dijo el Pasuk mejor, Beshinantam le Talmideja? Le enseñarás a tus alumnos. Si la Torah se refiere a los alumnos, ¿para qué los apoda con la palabra Baneja? Hubiera escrito Beshinantam le Talmideja. Dice el Rav Mibris, muy simple. Agarra cualquier melamed y dile, ¿te recuerdas de la clase de hace 15 años? Sí. ¿De quién te acuerdas más? Me acuerdo perfectamente de ese alumno que era brillante, hacía las mejores preguntas, y me acuerdo de él que era el más madmid, y me acuerdo del otro que era el que tenía más educación. Es los que nos quedan a nosotros en el corazón. Pregúntale a un padre que educó a sus hijos, y Baruch Hashem, todos salieron bien o más o menos bien. ¿Por quién tiene un poco de más cariño? Por aquel que invirtió más. Aquel con el que le costó un poco más, aquel que tuvo que trabajar un poco más, aquel que estaba enfermito, aquel que tuvo que dedicarle muchísimo más horas, en aquel que Ishkia Yoter, dice el Pasuk a todos los Melamdim, Beshinantam Levaneja, le tienes que enseñar Torah a tus hijos. Porque cada uno y uno necesita una educación especial. ¿Y con cuál tienes que hacer más kesher, más nexo? No con aquel que es el brillante, el que las cosas hacen solos con él. De eso se trata. Si es difícil, de eso se trata. El papá recuerda más con aquel que tuvo más esfuerzo, tiene más kesher, aquel que invirtió con él más horas y lo sacó adelante. Por eso, cuando habla el Pasuk de la perashá de Moshe Rabbenu, cuando vino Yitro con Moshe Rabbenu y le dio los consejos, dice Rashi en el Humash, ¿cuál es la perashá que se agregó por el Zehut de Yitro? Dice Rashi, Yitro tiene 7 nombres, uno de sus nombres se llama Yeter. ¿Por qué le agregó una perashá nueva a la Torah? Al Shem Sheyiter perashá had la Torah. ¿Cuál perashá? Ve'atate hezeh mikol ha'am. Es la perashá del consejo que le dio Yitro a Moshe Rabbenu. Pregunta Rav Shimshon Refael Hirsch, la perashá de Yitro no empieza en Beatate Hezeh mikol ha'am, empieza y dice, Vayomer Joten Moshe elav, Lo tov hadavar asher ata oseh, no está bien lo que estás haciendo, Nabol tibol. Y pues dice, Beatate Hezeh mikol ha'am, dice que es Beatate Hezeh, Beruach HaKodesh aleja. Cuando le llama a Moshe Rabbenu, le dice, cuando le llama a Yitro, le dice a Moshe Rabbenu, Lo tov asher ata oseh. Esa no es la perashá que agregó Yitro, porque no se educa diciendo Lo tov asher ata oseh. Porque si directo vienes diciendo Lo tov asher ata oseh, el joven pone una barrera y no quiere escuchar de ti. Nabol tibol, así no se empieza. Se empieza Beatate Hezeh mikol ha'am, dice Rashi, Beruach HaKodesh aleja, Moshe Rabbenu, y es lejar Ruach HaKodesh. Ahí empieza la perashá que Yitro le agregó a la Torah. Por eso Rashi dice, Yeter es un nombre porque agregó Beatate Hezeh. Lo otro que dijo Yitro, Ulay lo haya kol kach nachon, que empezó diciéndole a Moshe Rabbenu que Moshe Rabbenu necesitaba idud, Moshe Rabbenu tenía que le suban un poquito la autoestima, Moshe Rabbenu necesitaba. Cuando le dijo Yitro a Moshe Rabbenu, Lo tov hadavar, no está bien lo que tú haces, Nabol tibol.
le pegó fuertísimo y entró a Moshe Rabbenu. Ahí no empieza la perashá. La perashá empieza de Atate Hezde Mikol Ha'am. La forma que nosotros como adultos tenemos que transmitir en la nueva generación. Vivimos en una generación de muchos retos. Así como a pasos agigantados ha crecido la tecnología y ha crecido los avances y ha crecido la ciencia. Hemos dado muchos pasos hacia atrás en el tzeniut, en el derejeres, en las midot tovot, en el jinuj. Qué complicado es educar a los hijos con la tecnología actual. No hables con tus hijos, lo tova sheratause. Dile beatate heze, que neged arba banim dibra Torah, ejad jajam behad rasha. Dicen los mefarshim de la Gadá. ¿Quién es el hijo rasha? No el malvado, es aquel que piensa que ya no tiene arreglo. Por eso le decimos, Babur ze asa Hashem li betzetim mi Mitzray. No dice lanu, li. Cada uno individual hizo Hashem Yetziat Mitzrayim para ti. Si tú reniegas y dices, no soy parte de Klal Israel, es Otziet Atzmo min Klal Kafar Baikar salió. El Ikar es que esté dentro del Klal, que esté dentro de la mesa. El Ben Arrasha también está sentado y es que neged arbabanim ejad ejad rasha. Tener la táctica, tener el instinto de cómo jalar a los jóvenes, aconsejarse, cómo lo lidhot otam, cómo le careba cada uno y uno, porque cada uno es Ejad Gereshom Behad Eliezer, no es Beta Kebes Hasheni Tase Ben Arbaim. Cada uno y uno representa para nosotros Olam Umlo. En esta noche de Pesach es la noche del Hag Ahinuch. Cuando nosotros transmitimos los yesodot de la emuná a los jóvenes, esa emuná que está basada en Ken Yetziat Mitzrayim, y hacerles saber que en este Olam hay Shir Hadash y Shirah Hadashah. Hay Shirah Hadashah que Yesha Hare Atzar en todo lo que es Gashmi, pero todo lo que es Ruhani es Shir Hadash. Joven, lo que aprendas de Ruhaniyut es Shir Hadash en Hare Atzar. No hay sufrimiento después de eso. La persona que boneta atzmo con cualquier cosa ruhaní, la persona crece un poquito más. Es lo que hay que transmitir a los jóvenes. Todas las cosas gashmiyim, yesha hare atzar, es shirah hadashah. Esa geulá que salimos de Mitzrayim por la parte material física se perdió en el camino. Y por eso no se alel en Purim, porque acá te avdea Hashverosh Anan. Pero el Shir Hadash, que es la Geulá Nafshit Shel Am Israel, la Geulá del Nefesh del Yehudí, Asher Baharbanu Mikol Amim, que somos diferentes a todos los Umot Haolam, que llegamos el Degel de la Torah. Si vamos a educar con Kenut, como Jacob Avinu, Gam Paró escuchó, Gam las paredes entienden. Pero la persona tiene que ser amití, la persona tiene que estar convencido y ser verdadero, no ser falso en el lineal del jinuj. Una persona cuando transmite con amitiyud las cosas, se llegan al corazón de Barima, Ayotzim min alev, Nichnasim lalev. Gam et Paró efshar lehanech, Gam Paró kibel jinuj de Jacob Avinu, cuando era un jinuj que era naki. Por eso, en la mitzvah del Sipur de Yetziat Mitzrayim, cuando habla del centro de la mitzvah de la Torah, dice: Veigatale bincha bayomahu lemor, babur ze asa Hashem li b'tzim Mitzrayim. Dice la palabra lemor. Pregunta a Moshe Feinstein: Veigatale bincha bayomahu lemor. La palabra lemor es Vaidaber Hashem Moshe lemor, que Hashem dice a Moshe que le diga a Israel. Aquí la palabra lemor no queda. Veigatale bincha bayomahu lemor. ¿Qué es lemor? Dice Pashut. Tienes que educar a tu hijo lemor, que tu hijo sepa educar a otro. Tiene que ser tofea. Para cuando tú le vas a ser verdadero, va a ser lemor. La mitzvah es veigatale bincha bayomahu lemor. ¿Qué es lemor? Que le digas a tu hijo que le va a decir a su hijo. Cuando tú eduques con kenut, quiere decir con verdad,
cuando transmitas como tiene que ser, cuando en tu casa el gen y el lav es como tiene que ser, y se cuidan la persona en la integridad, en el respeto, en el seniut, en el derjeres, en las midot tovot, la persona transmite. La mitzvah de Veigatja Bayom Ahú tiene que ser lemor, babur, lemor. Enseña que ellos puedan enseñar. Cómo una persona enseña que pueda enseñar. Hay un maasé que yo en un principio, cuando estudiaba en la Gemara, no lo entendía tan bien. Después me di cuenta del pirush. La Gemara en Masejet Baba Metzia, en Dapehei Amud Aleph, dice así. Rabbi Yosef en un principio hizo 40 ayunos y escuchó una voz del cielo que le dijo: Lo yamushu mi pija, la Torah no se va a perder de tu boca. Ayunó otros 40 ayunos y escuchó una voz del cielo que dijo: Lo yamushu mi pija o mi piz zarajá, no se apartará de ti ni de tu descendencia la Torah. Hizo 100 ayunos después y escuchó la voz que dijo: Lo yamushu mi pija o mi piz zarajá, mi piz zera zarajá, la Torah no se va a olvidar ni de tus hijos ni de tus nietos. Entre paréntesis, para los nietos ya se necesitan 100 ayunos, no alcanza con 40. Para uno con 40, para los hijos con 40, para los nietos con 100. Dijo: de aquí en adelante ya no necesito ayunar más. ¿Por qué? Porque el pasuk dice: me atabe adola. Me sorprendí de esta Gemara. ¿Que la Torah se transmite con sufrimientos? ¿Con tzar? ¿La persona tiene que hacer sigufim para transmitir la Torah? No. La Torah se transmite con ejpatiyut. Cuando el muchacho entiende que a ti te importa, que es algo para ti hiyuní, que para ti es algo que es verdadero, se transmite. Cuando el muchacho te vio a ti, que hiciste 40 taniyot, se ve kama hashut, qué tan importante es. El ejpatiyut, afilo a Kadosh Baruj Hu le importa de que la persona recuerde el Jorbán del Bet HaMikdash. Hicieron muchas alajot zecher la Mikdash. Y dice la Gemara, porque Pauso dice: Tzion hi doresh la. Tzion nadie pregunta por ella. Mikan de Baederisha. Mikan, que hay que preguntar por Jerusalén. Gam Hashem le importa que a ti te interese. Si a ti te interesa la cosa y es verdadero, mandas un mensaje subliminal a tus hijos que eso es importante. Pero si tú nada más hablas bla, 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 y tu hijo se da cuenta: párate temprano al minyan, y tú nunca te paras, tu hijo le va a decir a su hijo que se pare al minyan, pero él nunca se va a parar. Cuando Echpat Leja se transmite, ¿cómo fue que la Torah se transmitió a los hijos con 40 ayunos, a los nietos con 100 ayunos? Cuando ellos escucharon que Echpat Leja, si hay el interés, el Ben Sheno Yodea Lishol es el hijo que no tiene interés. Hablamos en un mundo que ya no hay interés. Vivimos en un mundo que se ha perdido el interés. Por eso dice el pasuk Veigatá lebinja. La palabra Veigatá quiere decir la son kashe, que la persona tiene que a veces hablar de Barim Kashim por el matzav que vivimos. Hay que despertar el interés. ¿Cómo se despierta el interés? Con ejpatiyut. Si a ti te importa la cosa, si para ti es importante, va a ser importante para alrededor tuyo. Si para ti es hayenefesh, si para ti es la vida, también va a ser la vida. Lo que pasa que nosotros lo tomamos como segundo o tercer término. It's second class o third class. Pero cuando va a ser first class y para ti va a ser lo principal, las cosas se transmiten. Lo yamushu mi pija o mi pi zarajá o mi pi zera zarajá marashem me atabe adolam. Los yesodot de la emuná se transmiten en la noche de Pesach. Por lo tanto, Veigatá lebinja. Aquí los jajamim lo darshu elo atalmidim. Aquí es el inyan hashub de que el papá tiene que enseñar a los hijos. Ulman tesaper beosne binja o ben binja et asher itaralti b'Mitzrayim. Cuando es importante para ti, va a ser importante para ellos. Cuando cada uno y uno sea ejad. Cuando hables en la forma de atate hezem y kolam, no hables lo toba sherata ose. Eso lo tiene que entender el joven de otra forma.
Hay que hablar en la época actual de una forma un poco diferente, saber cómo jalar a los jóvenes, demostrarles lo que hay en este olam. El Rambam en Alajot Teshuvah dice que los Balei Teshuvah tienen más pago porque ellos ya probaron las mieles del otro lugar del mundo y Mimela tienen más Yetzer Hará de irse al otro lado y por lo tanto el nisayón es más grande y el pago es mayor. Yo opino que en la época actual tal vez es al revés. ¿Por qué? Porque los que probaron el infierno que hay en el otro lado, las drogas, el alcohol, la shhatá, las arayot, ya se dan cuenta que del otro lado está el Gehinam. Pero muchos jóvenes que están, Baruch Hashem, de este lado, piensan que del otro lado está el paraíso. Un paraíso que se llama Gehinam. Un paraíso que hay ashhatá, que hay arayot, que hay alcohol, que hay drogas. Ahora, para los que están de este lado, el nisayón es más grande. Porque los que ya vienen del otro lado ya se dieron cuenta que del otro lado está el infierno. Ya no hay tanto nisayón de al otro lado. Los hijos de nosotros están en el Bet Midrash, a veces piensan que del otro lado está el gran Gan Eden, pero no saben que del otro lado en el siglo XXI ese Gan Eden que existía se convirtió en el infierno más grande que existe, en los problemas grandes, en la destrucción de las familias. Yo creo que actualmente el nisayón más grande es para los Bnei Torah, que no conocen lo que hay y que nunca conozcan lo que hay en el otro lado por la shhatá que existe en el mundo. Eso es la noche de Hagapesa, a transmitir Yesodot Emuná. Tenemos que transmitir Ulman tesaper beosne binja o ben binja et asher italalti bemitzrayim. Yesodot Emuná. Que Hashem Yitbaraj nos dé a nosotros la fuerza de poder lejanej a nuestros hijos, como la Torah quiere de nosotros, al birkei Torah be'ayirá, bechol banaich limudei Hashem. Si vamos a ser kenim, vamos a ser verdaderos, Gama Paró lo vamos a convencer, Begam Paró lo yishtabed a los talmidei hajamim. Gam Paró va a entender que Shevet Levi tzarich lilmod Torah. Gam Paró va a entender que en los Arba Mochel Alajá está el Olam Haba, que en los Arba Mochel Alajá está Israel, que en los Arba Mochel Alajá está la Nitzhiyut de Anoji Hashem Elokeja, Asher Otzetija Meretz Mitzrayim Betabadim. Muchas gracias a todos los presentes de que asistieron a este horario tan difícil para poder transmitir la Sijá al Torah TV, Shabbat Agadol, que Bezrat Hashem, todos el próximo año Nahog en Yerushalayim Mirakodesh, y si nos da una oportunidad que Sham Nohal Minas Zebahim y Mina Pesachim, que Nahog et Hagapesa, Hag Kasher Besameach a todos, Tiskula Mitzvot, Rabbi Hanania Ben Akasha Omer.